La siguiente historia que le voy a relatar es real y se titula La tamalera asesina. Los autoviudazos pasaron de moda. El mundo cambiaba, México también. Cuestiones añejas como el honor de las familias y de los caballeros y la honra de las mujeres empezaron a sonar como cosa del pasado remoto. Los turbulentos años 60 encontraban complejas resonancias en la nueva época. Los dramas que se convertían en la cotidiana nota roja también. Los mexicanos se escandalizaron de que una mujer en una situación extrema de violencia y hartazgo decidiera tomar en sus manos la vida de su agresor, que era también su pareja. María Trinidad ya no lo dudó. Estaba cansada, harta de aquel círculo de infierno en que se había convertido su vida al lado del peluquero Pablo Díaz. Un día lo miró. El hombre roncaba, dormido frente al televisor. Era el momento. Difícilmente volvería a tener una oportunidad así. La mujer echó mano de un bat de madera que estaba en un rincón del cuarto. A Pablo le gustaban los deportes y nunca supo que eso fue su perdición. No hubo remordimiento, solamente una ira que le nacía de muy dentro a aquella mujer. Un hartazgo que le daba fuerzas para empuñar el bat. Con toda su energía golpeó en la cabeza al hombre dormido, que cayó al suelo. Ya no había vuelta atrás. María Trinidad descargó un golpe más, luego otro. Su víctima ya no volvería a insultarla ni a golpear a sus niños. No moría aún, pero el peluquero Pablo Díaz no volvería a maltratar a su mujer, ni a sus hijastros, ni a nadie más. Él ya no era de este mundo. Así empezó uno de los casos policíacos más estremecedores de los años 70. Era julio de 1971 y María Trinidad Ramírez, mujer humilde que se ganaba la vida vendiendo tamales afuera de una panadería en la Ciudad de México, decidió a punta de batazos cambiar su existencia. Nadie le volvería a echar en cara las travesuras de sus 3 pequeños. Nadie le volvería a amenazar con abandonarla para sustituirla por una mujer más joven. Nadie volvería a golpearla. María Trinidad, en el umbral de la nueva década, tomó el control de su destino, para bien y para mal. María Trinidad Ramírez era como tantas otras mujeres mexicanas que no habían tenido la oportunidad de estudiar o de hacerse de un oficio que le permitiera ganarse la vida con dignidad. Sucesivas relaciones la habían convertido en madre soltera, a la que los hombres con quienes hizo vida en común la abandonaban sin detenerse a mirar siquiera a los hijos procreados con ella. El resultado, en 1971, es que tenía 2 hijos mayores, Pedro, de 17 años, y María Elena, ya casada y con vida aparte. Una segunda relación, también fracasada, le había dejado otros 3 hijos, que eran pequeños en edad escolar. 3 años atrás se había aparejado con el peluquero Pablo Díaz. Todo comenzó de manera sencilla. Ella era una madre que llevaba a los chicos a que le cortaran el cabello. Empezó una conversación entre la mujer y el peluquero. Él necesitaba quien le hiciera el lavado y planchado de las blancas filipinas propias de su oficio. María Trinidad, a la que no le iba mal con la venta de tamales, y se ofreció a prestar el servicio. Aquellos 2 simpatizaron, empezaron a platicar. El peluquero se había separado de su esposa, pero no le contó a María Trinidad las razones. La tamalera encontró simpático a aquel hombre corpulento, aficionado a los deportes, que empezó a cortejarla.
Era atento, pensó. No tenía vicios, siguió pensando. Pablo no fumaba ni se emborrachaba. Era la oportunidad de tener una nueva vida, de que los niños crecieran con la autoridad de un hombre en la casa. Poco a poco se dejó convencer. Se fueron a vivir juntos, con modestia. Parecía que aquella familia podría prosperar. Pero el encanto se fue acabando poco a poco. En efecto, el peluquero Díaz no bebía ni fumaba, pero era un hombre violento que no tardó en darse cuenta de que Trinidad, con su labor diaria de preparar y vender tamales, podía ganar más de lo que él obtenía con su trabajo. Y entonces decidió que no había necesidad de tallarse el lomo en la peluquería. ¿Acaso no eran suficientemente buenas las ganancias por los 200 tamales diarios que su mujer vendía diariamente? ¿Para qué desgastarse en el aburrido trabajo de la peluquería, donde había días muy buenos y otros completamente miserables? Empezó por quitarle el dinero para administrarlo él. Es cierto, el peluquero no tenía vicios, salvo uno, el de las apuestas. Él soltaba lo esencial para que no se murieran de hambre y para la preparación de los tamales. Lo demás se lo gastaba yéndose a las funciones de box y luchas en el Arena Coliseo. Y gustoso apostaba cuanto llevaba en el bolsillo. Cuando ganaba, hasta espléndido se ponía, y les tocaban unas monedas a los niños de María Trinidad. En cambio, cuando perdía, volvía enojado, frustrado. No era extraño que la golpeara a ella y que los niños se llevaran su tanda de cinturonazos por faltas pequeñas. A la tamalera se le empezó a acabar el amor cuando vio que el peluquero, sin vicios, podía ser temible cuando se enojaba. Con lo que no contaba Pablo Díaz es que la tamalera podía soportar muchas cosas, menos que golpeara a los niños. Los pleitos de pareja eran frecuentes. No era extraño que la vida se desarrollara a gritos y sombrerazos. Pedro, el hijo mayor de María Trinidad, que todavía vivía con ella, se había enfrentado al peluquero en varias ocasiones, intentando frenar la ira de aquel hombre. 1 o 2 veces llegaron a los golpes. Entonces, furioso, Pablo amenazaba con sacar al muchacho de la casa y no permitirle volver. Poco a poco, el rencor nació en el alma de la mujer. Cada nueva agresión hacía más profunda y más oscura esa mezcla de hartazgo y de cansancio que crecía en el corazón y en el cerebro de María Trinidad Ramírez. En 1971, aquel oleaje interno se transformó en un torrente al que ningún dique podía contener. La noche del 17 de julio de 1971, Pablo Díaz golpeó a los niños de María Trinidad porque ensuciaron algo de ropa al brincar en una cama. Los mandó a dormir sin cenar, renegando en voz alta, amenazando con largarse para siempre de aquella casa, porque estaba harto de los chamacos. Ya le había gritado a la tamalera y le había quitado el fruto del trabajo del día. Y de regreso de sus paseos sabatinos, empezaba a adormecerse ante la modesta televisión. ¿Acaso fueron los golpes a los niños? ¿O fue simplemente el cansancio mezclado con la ira? Un impulso, una decisión que transforma el curso de una vida. Hizo que María Trinidad empuñara el bat y golpeara con todo el rencor acumulado a aquel hombre que no había estado a la altura de sus promesas. El peluquero era un hombre corpulento. Ella declararía después que no había otra que rematarlo, porque si recobraba la conciencia, serían los niños o la propia Trinidad los que morirían, porque no podrían escapar a la venganza de aquel hombre. Así que viéndolo inconsciente, con graves lesiones en la cabeza, pero respirando apenas, María Trinidad resolvió que ella sola no podría deshacerse de aquel hombre. Fue con una vecina, le pidió prestado un hacha. La vecina le preguntó ¿para qué? Y ella le dijo:
para partir la madera de ocote para hacer el fuego y poner a cocer los tamales que vendería al día siguiente. Quizá el primer golpe fue el más difícil. Luego pensó que era ya cosa de supervivencia. ¿Era él o era ella y los niños? Empezó a desmembrar al peluquero. Luego metió los restos en un costal que la prensa apuntaría con macabra precisión que era de productos de la Conasupo. El tiempo avanzaba. Pensó que tiraría los restos en la calle, transportándolos en el carrito con el que acarreaba los bártulos de su puesto. Exaltada, ofuscada, no se le ocurrió otra cosa que colocar la cabeza en uno de los botes alcoholeros que empleaba para cocer los tamales. Salió de su casa en el número 15 bis de la calle Pirineos y caminó también un buen trecho para abandonar el costal en la vía pública. A la mañana siguiente, una vecina pidió a su sirvienta que moviera el saco, pensando que era una más de las gracias de la pollería cercana, que no esperaba el paso del camión de la basura para que se llevara los desperdicios. La empleada gritó de terror al ver que no era basura, sino un cuerpo humano destazado. Naturalmente, llamaron a la policía. Durante 2 días, María Trinidad se mantuvo en vilo, pensando qué hacer. Las manos no le temblaban y sentía que había hecho lo correcto por el bien de sus hijos. Sin embargo, recordaba por instantes fugaces el atroz crimen. Y pese a que había intentado deshacerse del cuerpo del delito, aún le faltaba la cabeza. Pensó que podría mantenerlo o esperar un momento propicio de botarla por otro lado en la gran ciudad. Y aunque ya sin vida su esposo, la cabeza parecía emitir un sonido, como un quejido, un lamento o un susurro. Fue una investigación eficaz. Las autoridades examinaron el cadáver, hallaron identificación y rastrearon al peluquero Pablo Díaz, quien resultó de tener antecedentes penales por robo y lesiones. La identificación de cuerpo y huellas digitales llevaron a la policía a Pirineos 15 bis. Ahí hallaron la escena del crimen y oculto el bote con la cabeza de Pablo Díaz. Como la policía se llevó a toda la familia a la delegación, señalando como sospechoso principal al joven Pedro, María Trinidad empezó a hablar. Confesó todo: sus esperanzas deshechas, la explotación, los malos tratos, los golpes a los niños. Luego narró el arranque final. Las fotos del bote con la cabeza del peluquero aterraron a los mexicanos. ¿Quién sabe cómo una línea del informe del forense se coló en la prensa? La cabeza de Pablo Díaz se veía como ablandada, como macerada. Era el resultado de los golpes de bat, pero no faltó quien especulara con que Trinidad había hervido la cabeza para deshacerse de ella y que luego la había servido en los tamales. Lo cierto es que María Trinidad Ramírez sí mató a Pablo Díaz, pero nunca hizo tamales con la carne de la cabeza de aquel hombre. La prensa publicó el martes 20 de julio de 1971 la sensacional nota acerca de un hecho sin precedente. Una mujer asesinó a su marido, lo descuartizó, hirvió la cabeza en un bote para tamales y ocultó el resto del cadáver bajo cama durante 24 horas, para después arrojarlo acostalado en un lote baldío. La noticia marcó un hito en los archivos policíacos por varias cuestiones. Uno, que el criminal fue una mujer, María Trinidad Ramírez Poblano, de 45 años, quien confesó haber dado muerte a Pablo Díaz Ramírez, de 53, la noche del sábado 17 de julio de 1971, ya que según confesó maltrataba a sus hijos. Otro motivo por lo cual el caso trascendió muy pronto fue que la policía planteó la posibilidad de que la mujer hubiera contado con la complicidad de su yerno, Mario Reséndiz Pacheco, y de su hijo Pedro Martínez Ramírez,
para cometer el crimen y después descuartizar el cadáver, ya que la labor era de difícil ejecución y dadas las características de la mujer, se antojaba una tarea, si no imposible, pero sí demasiado compleja, sobre todo por el tiempo en que confesó en que la llevó a cabo. Un motivo más de excepcional asombro fue que el asesinato ocurrió en la avenida de la calle de Pirineos, número 15, Colonia Portales, mientras los hijos pequeños de la mujer dormían en la misma habitación. Los instrumentos utilizados por los victimarios, según se informó en las primeras declaraciones de los oficiales, pues se pensó que habían sido varios los homicidas. Estos fueron un bate, un lazo de Ixtle, un hacha, una cegueta y un cuchillo de carnicero. Los restos de Pablo Díaz Ramírez, quien de acuerdo con registros fue peluquero en el departamento del Distrito Federal, se descubrieron a las 11 horas del 19 de julio de 1971, a un costado de la Casa 508 Sur 71A, Colonia Justo Sierra. Y el último motivo por el que el caso impactó y trascendió fue que tan solo 6 horas después del hallazgo, el servicio secreto aclaró el caso y capturó a 3 presuntos responsables. Aunque María Trinidad afirmó que ella sola hizo todo, sin embargo, la policía afirmó que contaba con pruebas contra los 2 hombres. Lo golpeó cuando dormía María Trinidad. Al ser interrogada por los detectives, confesó que asestó 3 batazos en la cabeza de su esposo cuando dormía en una de las 2 camas de su hogar. Pese a que la mujer negó haber estrangulado a su marido, la policía aseguró que así lo hizo, porque la cabeza tenía signos claros de asfixia. La presunta homicida dijo que una vez que Pablo Díaz estaba frío y ya no respiraba, procedió a cortarle las piernas. ¿Qué instrumento utilizó para mutilarlo?, preguntó el reportero de la prensa. La mujer contestó, el hacha. También expresó María Trinidad que cercenó la cabeza de su esposo a hachazos. Los investigadores tuvieron la seguridad de que María Trinidad trató de exculpar a su hijo y a su yerno, ya que los restos presentaron huellas de haber sido cortados con una cegueta. El hijo de la inculpada durante mucho tiempo trabajó en una carnicería. No obstante, al momento del crimen se dedicaba por completo al trabajo de la carpintería. Una vez que María Trinidad, según la hipótesis de la policía, auxiliada por unos guantes, cortó las piernas, metió el cadáver en un costal de Ixtle. Sin embargo, se dio cuenta que no cabía completo, y por ello procedió a cercenarle la cabeza. Una vez que terminó de separar la testa e intentar meter los restos en el costal, notó que de todas maneras no cabía todo. Fue por tal motivo que María Trinidad y sus posibles cómplices decidieron guardarla en un bote de tamales con capacidad de 20 litros. El tronco, con las extremidades, quedaron en el costal, que fue cosido con un lazo. Después de eso, tomó el bote con la cabeza y lo metió debajo de la cama, donde esperaría mientras pensaba qué hacer con el resto del cadáver. El costal permaneció en el lecho de la mujer toda la noche del sábado y hasta el domingo en la madrugada. Fue cuando decidió esparcir los restos en la colonia Justo Sierra, al sur de la ciudad. Se sostuvo por varios días que fueron varios los homicidas, aunque María Trinidad siempre dijo que solamente fue ella. Sin embargo, en tanto se desahogaban las diligencias en la investigación, se afirmó que los criminales mantuvieron la cabeza en el rincón de un cuarto, que les servía de trabajo, para que los niños no lo vieran. Toda huella de sangre del piso fue limpiada con esmero por la mujer y las cosas del occiso fueron escondidas detrás del lecho matrimonial. Sádica tortura. La madrugada del domingo, para el lunes 19 de julio de 1971, los presuntos responsables sacaron el costal debajo de la cama y salieron cobijados aún por la negrura del cielo hasta la calle. Iban arrastrando el pesado costal que se resistía a liberarlos de su presencia. Se dice que pactaron con un chofer para que los llevara a su destino, donde se desharían del occiso. Tomaron la avenida Plutarco Elías Calles
y después viraron hacia el oriente por Emiliano Zapata y luego de un lapso llegaron a San Andrés Tetepilco. En el depósito del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, los 3 individuos buscaron un lugar en el que arrojar el cadáver mutilado y descuartizado. El costal con la inscripción del producto, que antes contenía maíz y frijol, quedó tirado enfrente de la casa marcada con el número 508 del Sur 71A, Colonia Justo Sierra. Después de realizar esa tarea, los 3 responsables regresaron a su domicilio de Portales y durmieron un rato, para reanudar sus labores como si nada hubiera pasado. Más tarde, María Trinidad fue detenida por los agentes del servicio secreto mientras se encontraba con sus hijos escuchando una radionovela. Estaba sumamente tranquila cuando los agentes le pidieron que los acompañara a la jefatura de policía y tránsito. Y también preguntó por qué la buscaban. ¿Acaso no sabía quiénes éramos ni qué hacíamos?, dijo el detective Gonzalo Valderas. Al ser interrogada por los reporteros, María Trinidad expresó que esa noche Pablo Díaz le pegó a 2 de sus hijos, a Mario y Guillermo. ¿Por qué los golpeó?, inquirieron los reporteros. Ella respondió: porque saltaban sobre la ropa limpia. Les quedaron los golpes pintados, aseguró María. ¿Por qué pensó usted en matarlo?, ella respondió: fue de momento. Le guardaba mucho coraje. Nuevamente preguntaron los reporteros: ¿quién le aconsejó encostalarlo? Ella respondió: yo lo pensé, quería desaparecerlo. ¿Dónde escondió los objetos con los que mató y mutiló a su esposo? Ella respondió: el bate lo escondí bajo la cama de mi hijo. Lo demás, nada más lo lavé. ¿No siente lo que le sucedió? Ella dijo: sí, estoy arrepentida. ¿Sus hijos supieron del crimen? Y ella respondió: ninguno de ellos, ni siquiera mi hija, María Elena. También se le preguntó si pudo seguir sus tareas diarias y respondió que sí, que inclusive el domingo volvió a vender tamales cuando aún no arrojaban los restos en la vía pública. Los vecinos indicaron a la policía que en la noche del asesinato no escucharon ningún ruido extraño, pese a que en un cuarto contiguo viven varios trabajadores. A las 11 horas del 19 de julio de 1971, el costal en que estaban los restos del peluquero fue localizado por Esperanza Hernández Mejía, dueña de la casa 508 del Sur 71A. Esperanza en un principio creyó que dentro del costal había un cargamento de pollos muertos, puesto que existe una granja cercana a su hogar. Por ello ordenó a su sirvienta Paola Martínez Fuentes que lanzara el bulto a un sitio lejano, pero cuando la doméstica se acercó, se percató que era un cadáver. Elena Montes de Oca de García, nuera de Esperanza, solicitó la intervención de la policía. Llegaron los uniformados Juan Oliva Hernández y Miguel Romero Galvis. El primero de los guardianes descosió el saco y apareció un pie con calcetín color azul de hilo. Minutos después llegaron al lugar del hallazgo el general Raúl Mendiolea Cerecero, subdirector de la policía, el mayor J. Jesús García Jiménez, el comandante Ángel Godínez Guillén y varios agentes, entre ellos quienes realizaron una brillante investigación en 6 horas. También acudió el agente del Ministerio Público de la Delegación de Iztapalapa con su secretario. La investigación. Con los funcionarios señalados llegaron peritos criminalistas, quienes procedieron a tomar impresiones de las huellas dactilares del cadáver. Tras identificar al occiso porque tenía antecedentes penales en la Dirección General de Policía y Tránsito, los detectives iniciaron sus pesquisas con bases firmes. Los agentes supieron que Pablo Díaz Ramírez también se hacía llamar Pablo Díaz Rincón, Pablo Díaz Gallegos y Rafael Díaz Ramírez. Además, en la ficha
signalética de Pablo aparecía como su domicilio la calle de República número 1, Colonia Portales. Al llegar a ese lugar, los investigadores supieron que Pablo y su esposa tenían 6 meses de no vivir allí. Pablo tenía 3 años de haber contraído nupcias con María Trinidad. Era su segunda esposa y con ella no procreó hijos. Se mudaron a vivir en la calle de Pirineos. Hasta ese segundo hogar fueron conducidos los agentes por sus pesquisas. Allí encontraron a la mujer y luego de interrogarla, terminó por confesar el crimen. Debido a que para la policía resultaba imposible que ella sola hubiera perpetrado el asesinato, continuó la investigación y localizó a Mario Reséndiz Pacheco en la colonia Santa Isabel, Iztapalapa, y al ex carnicero Pedro Martínez Ramírez. ¿Estaba amenazado de muerte Pablo Díaz? La brillante y rápida investigación del servicio secreto arrojó también como resultado que el yerno de María Trinidad, Mario Reséndiz, había amenazado de muerte al peluquero. Mario Reséndiz en una ocasión expresó que él había asesinado a un hombre en el municipio de Chalco, Estado de México, y que lo había decapitado. «Esa misma suerte vas a correr tú», le dijo a Pablo Díaz Ramírez. El difunto, según declararon sus vecinos, era una persona tranquila y apacible que nunca tuvo problemas con nadie y no gustaba de tomar licor. La propietaria de la vecindad donde ocurrió el crimen manifestó que Pablo tenía problemas de vez en cuando con su esposa, debido a que los hijos de esta eran muy traviesos y por ello los golpeaban. Acerca de María Trinidad, que era originaria de Texiquiat, Estado de México, los vecinos indicaron que tampoco gustaba de platicar con ellos. La vivienda en la que fue perpetrado el asesinato constaba de 3 cuartos. Uno de ellos, el primero, estaba habilitado como recámara. Allí había 2 camas de tipo individual. El segundo servía de cocina y comedor, y el tercero, más pequeño, era bodega. En ella dormían los menores Reina de 10 años, Guillermo de 6, Mario de 11, Isabel de 15 y Pedro Martínez Ramírez. Del caso conocieron también las autoridades de la 12ª Delegación, que realizaron una inspección ocular en la vivienda. María Trinidad fue conducida nuevamente a la Dirección General de Policía luego de señalar el sitio en que escondió la cabeza de su esposo. Los otros 2 detenidos también estuvieron en poder del servicio secreto, donde dieron a conocer sus declaraciones y posteriormente serían remitidos a la Procuraduría del Distrito para que se les consignara al juez penal. Descuartizado en vida. María Trinidad Ramírez, poblano, descuartizó a hachazos a su marido cuando éste aún estaba con vida, informó el médico legista Enrique Márquez Barajas. La secuela de los hechos ocurridos la noche del sábado 17 de julio de 1971 en la vivienda de Pirineos 15B, Colonia Portales, de acuerdo con las revelaciones de la autopsia, es la siguiente. La presunta autoviuda descargó 4 golpes con instrumento contundente sobre la cabeza de su marido, Pablo Díaz Ramírez, de 53 años. Cuando el hombre fue peluquero del Departamento del Distrito Federal, estaba inconsciente. En estado de coma, la mujer le amputó las piernas con el hacha. Luego, con el mismo instrumento, procedió a desprenderle la cabeza. La tercera y cuarta vértebra cervicales estaban machacadas, dijo el médico Márquez Barajas. Sin embargo, el médico apuntó que no se descartaba la posibilidad de que los huesos hubieran sido cortados con cegueta, como lo presumía el servicio secreto. El galeno expresó también que el desprendimiento de las extremidades inferiores y de la cabeza fue realizado por la recién autoviuda cuando su marido estaba vivo. Solo así se explica la poca sangre en los restos mortales y en el lugar en que estos fueron encontrados. Luego, los resultados de la autopsia. La autopsia fue hecha por los médicos Enrique Márquez Barajas y Óscar Lozano González en el Servicio Médico Forense del Distrito Federal. Los médicos, al rendir su dictamen, expresaron que Pablo Díaz Ramírez murió a consecuencia de un conjunto de lesiones.
Al solicitar que se explicara lo anterior, manifestaron que Pablo presentaba 4 heridas contusas en la cabeza, 3 de ellas en la región superior y la cuarta en la región geniana derecha, es decir, del lado derecho de la nariz. Los golpes que recibió el peluquero le ocasionaron fractura radiada de la bóveda y base craneana, así como desgarre de cerebro y cerebelo. Estas lesiones privaron de conocimiento a Pablo, y ello fue aprovechado por María Trinidad, quien posiblemente creyó que su esposo estaba muerto para descuartizarlo. Los médicos opinan que las extremidades inferiores fueron las primeras en ser amputadas, puesto que de otro modo no se hubiera desangrado. Si cortaba primero la cabeza, el corazón dejaba de latir y se hubiera detenido la sangre. Pablo Díaz Ramírez, quien tenía antecedentes penales, se desangró por las venas de las arterias de las piernas. Durante la autopsia fue encontrada muy poca sangre, mientras que en el estómago los galenos encontraron residuos alimenticios. Habría otro dictamen. Finalmente, los médicos legistas informaron que sobre el instrumento que se utilizó para mutilar el cuerpo, la homicida ocupó probablemente el hacha, aunque no descartaban la posibilidad de que se hubiera utilizado un instrumento dentado, debido a las huellas que se encontraron en algunos huesos. Sería preciso esperar las conclusiones finales de los médicos legistas, las cuales serían definitivas. Pero de resultar cierto, se comprobaría que María Trinidad con toda seguridad habría contado con la ayuda de cómplices. La policía y sobre todo el servicio secreto tenían la certeza de que dichos individuos, si no participaron junto con María Trinidad en el desmembramiento, por lo menos sí lo habrían hecho en el traslado del cuerpo trozado. ¿Encubría a un cómplice María? La noche del sábado 17 de julio de 1971, Pablo y yo nos pusimos a hacer los tamales para la venta del domingo. De pronto, mis hijos comenzaron a jugar en la cama sobre la ropa limpia. Él les pegó y me dio mucho coraje, dijo la detenida María Trinidad. Explicó que constantemente les pegaba a los niños con un cinturón o con lo que tuviera en la mano. A las 23 horas del sábado, Pablo fue a comprar pan y cuando regresó le dijo que como le molestaba que corrigiera a sus hijos, se iban a separar. María Trinidad continuó en las elaboraciones de los tamales y entre las 21 y 22:30 horas, sus hijos se fueron a acostar. Pablo veía la televisión en calzoncillos, camiseta y camisa. Ella recordó los golpes a los niños y le dio mucho coraje. Entonces tomó el bate, le asestó el primer golpe y comenzó a quejarse. Lo volvió otra vez y como notó como que se ahogaba, continuó. Se le preguntó si lo golpeó con intenciones de matarlo. Contestó que desde un principio pensó en asesinarlo. Luego relató cómo lo descuartizó con el hacha y lo metió en un costal de istle que tenía cerca de unos botes de basura. Indicó que al ver que la cabeza no cabía, pensó que era mejor ocultarla para que Pablo no fuera identificado. Pero no contaba con que la policía lo identificaría con las huellas dactilares, puesto que fue detenido en 1937 por lesiones, en 1943 por lesiones y estupro, y finalmente fichado en 1968, cuando ingresó a trabajar en el Departamento del Distrito Federal. Protección Social intervino. El crimen fue cometido con la luz de la pantalla de televisión. Relató cómo ocultó el cadáver bajo la cama, primero vestido y luego mutilado y encostalado. El domingo vendió solo 100 tamales. Los 3 pequeños hijos que vivían con María Trinidad fueron enviados a una casa de protección social, puesto que el resto de sus hermanos estaban casados y vivían separados de su madre. María Trinidad mintió. María Trinidad Ramírez Poblano, la mujer que asesinó y descuartizó a su marido, ha mantenido en sus declaraciones que fue ella la única que cometió el crimen, por lo cual se creía que trataba de proteger a alguien que probablemente le ayudó a mutilar el cadáver. Así lo afirmaron los doctores Rafael Moreno González y Ramón Fernández Pérez, director de los servicios periciales y jefe del Laboratorio de Criminalística de la Procuraduría del Distrito.
La afirmación de los expertos estuvo fundamentada en el hecho de que Pablo Díaz Ramírez fue descuartizado cuando aún vivía y las mutilaciones fueron hechas casi simultáneamente. El hecho de que las heridas que presentaba el cadáver de Pablo Díaz fueron producidas pre-mortem y con diversos instrumentos, en opinión de los peritos, presentaba la participación de por lo menos otra persona. Sin embargo, María Trinidad declaró en muchas ocasiones que ella sola realizó el trabajo y negó haber utilizado una sierra para cortar los huesos de su esposo. El peritaje rendido por los criminalistas del laboratorio de la Procuraduría coincidió con el revelado por los médicos legistas del Servicio Médico Forense, como lo publicó la prensa en su edición del 20 de julio de 1971. Los peritos dijeron que en los cortes observados en el cuerpo del ex peluquero del Departamento del Distrito Federal, se apreció que fueron utilizados un cuchillo, un hacha y posiblemente una cegueta. El doctor Fernández Pérez informó que si la mujer descuartizó sola a su marido, hubiera alcanzado a mutilarlo de una pierna cuando estaba vivo y el resto de esa macabra labor hubiera sido hecha ya cuando Pablo estaba muerto. El galeno explicó que cuando se amputa una pierna, solo bastan unos pocos minutos para que la víctima parezca desangrada. Y en el presente caso, todas las mutilaciones fueron hechas cuando el peluquero vivía. Se supo que el descuartizamiento fue efectuado cuando Pablo vivía, porque en los músculos de las piernas y en el cuello había infiltraciones sanguíneas que no se presentan cuando la persona ha muerto. La prensa informó oportunamente sobre el resultado de la autopsia, la cual reveló que Pablo fue descuartizado cuando estaba en estado comatoso, debido a 4 golpes contusos en la cabeza. La cronología que el doctor Fernández Pérez dio a conocer sobre la sucesión del caso también coincidió con la de los médicos legistas. Afirmó el galeno que Pablo fue golpeado en la cabeza. Luego le amputaron las piernas y finalmente la cabeza. María Trinidad declaró el 20 de julio de 1971 que ella sola descuartizó al peluquero y que en la maniobra utilizó cerca de 2 horas, cosas que resultaba improbable según los médicos. La base de la que partían los peritos para afirmar que era imposible que en 2 horas hubiera sido descuartizada la víctima estribaba precisamente en que solo en minutos podía morir desangrada una persona cuando le cercenan la vena femoral de cualquiera de las piernas. Por ello se tenía la seguridad de que María Trinidad mentía, y por ello provocó que existieran una serie de puntos oscuros en el caso que deberían ser resueltos por la policía, a pesar de que se contaba ya con su confesión y todos los instrumentos y la evidencia que señalaba a ella únicamente. Por ejemplo, dijo que después de que mató a su esposo lo escondió bajo la cama. No obstante, 20 horas más tarde afirmó que lo mutiló. De haber sido cierto lo anterior, el cadáver no hubiera contado con las infiltraciones sanguíneas a que se le aludió. Tuvo también la seguridad de que una pierna fue cercenada a hachazos y otra con un cuchillo y una cegueta, pues en los bordes de una pierna existieron las huellas de un instrumento dentado y en la otra de un objeto corto contundente como el hacha. Debido a que los cortes fueron hechos simultáneamente, la policía debería investigar quién o quiénes, además de la mujer, participaron en el descuartizamiento del cuerpo de Pablo el peluquero. El crimen fue descubierto la mañana del lunes 19 de julio de 1971, cuando una dama localizó el costal de donde estaban los restos de Pablo Díaz Ramírez, que había sido abandonado frente a su domicilio en la colonia Justo Sierra. En menos de 6 horas y tras una magnífica investigación, los agentes Gonzalo Valderas, Juan Alaya Ángeles y José Cabrera, bajo la dirección del mayor J. Jesús García Jiménez y el experimentado comandante Ángel Godínez Guillén, lograron dar solución a este caso. María Trinidad fue detenida en su domicilio de Pirineos 15B, Colonia Portales. Al ser detenida no estaba nerviosa. Cuando se le informó que su esposo había muerto, no hubo ninguna reacción en ella. Esa fue la clave para que los detectives sospecharan que era la autora del crimen.
con lágrimas en los ojos, fatigados por el insomnio, la expendedora de tamales María Trinidad Ramírez Poblano escuchó el 30 de julio de 1971 a las 14 horas el auto de formal prisión que se le dictó el juez Eduardo Neri Acevedo. La secretaría del juzgado, abogada Amanda Alfaro Alamilla y su auxiliar Guadalupe Romero Rocha, se encargaron de notificar a la inculpada la resolución judicial. El juez abrió juicio ordinario contra Trinidad por los delitos de homicidio, violación a la ley general sobre inhumación y profanación de cadáver. En defensa de mis hijos, dijo apenas notificada de la formal prisión. María Trinidad dijo a los periodistas que estaba arrepentida, que no era su intención destazar el cuerpo del hoy occiso y que todo lo hizo por defender a sus hijos, ya que Pablo los odiaba porque no eran suyos. Litigantes, conocedores de este caso, comentaron que la acusada podría alegar trastorno mental transitorio porque en realidad su impresión fue tan grande cuando vio que el finado golpeaba a los vástagos que se ofuscó a tal grado que solo pensó en vengarse matándolo. Empero, otros abogados consideraron que sería muy difícil probar que la presunta responsable hubiera cometido el delito en estas condiciones. Si esto fuera comprobado, sería absuelta. Las oficiales judiciales Cristina e Irene Villarreal Espinosa, así como Alisa Revelo, informaron que el defensor de oficio, Ángel Lima Morales, se abocaría a la defensa de María Trinidad. María Trinidad fue acusada por homicidio y violación a la ley general sobre inhumaciones y profanación de cadáveres por una sentencia de 40 años de prisión, pero salió en 20 años por buen comportamiento. María murió en 1995 en Tixiquías, Estado de México, a donde regresó tras haber cumplido su condena. De sus hijos, nada se volvió a saber. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte. Coméntame si habéis escuchado sobre este atroz y dantesco crimen. ¿Será que María Trinidad sí lo hizo en defensa propia y para defender a sus hijos? ¿Cuál es tu opinión?